Bueno, venimos de Filipos y vamos a pasar a Tesalónica y vamos a ver también a Berea. Este es el mapa. El mapa. Estamos entonces, donde dijimos, en Filipos. Aquí ya viene Lucas, ya viene Timoteo, ya viene, pues es muy probable que venga Tito. Y pasamos entonces a Anfípolis, a Apolonia y finalmente a Tesalónica. Lo que sucede es que, como veremos, estas dos ciudades solamente van de paso y el problema es en Tesalónica y en Berea, que seguramente conocemos por nuestras lecturas de la Biblia. Vamos a la palabra. Dice Lucas, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Mm, Ok, listo, perdón. Sigo con la lectura. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo Si no llegado, sabemos, pues ustedes ya jugaban allá. entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Esa es entonces nuestra lectura. No nos vamos a ir a Atenas porque es muy lejos. Así que, y es muy complicado. Vamos a quedarnos donde estamos, que es en Tesalónica y en Berea. Ok, estábamos en Filipos, la iglesia de los filipenses. Dijimos, la carta que se escribe a los filipenses era a ellos. Y dice que se pasa a Anfípolis y a Apolonia. Y finalmente a Tesalónica, Tesalónica y Berea. Este es Anfípolis y este es Apolonia. Son ciudades que ya son puras ruinas. De hecho, la primera apenas sí puede ser localizada. Así que no vale mucho la pena profundizar en ellos, ya que incluso
Lucas consideró también algo menor, solamente de referencia. Y llegaron finalmente a Tesalónica. Y aquí tenemos el viaje. Esta es la ruta principal y aquí llegaron a Tesalónica, a Anfípolis y a Polonia. Y esto seguramente es lo que vieron al llegar. Esta es Tesalónica. Tesalónica es una ciudad portuaria, es una ciudad de mucho comercio y que subsiste hasta hoy en día. Esas imágenes son actuales, por supuesto. Y lo que se puede ver allá es la cordillera Olimpo, lo que es el monte Olimpo. Yo estoy seguro que ustedes están familiarizados con el tema ¿cómo se le llama? Los dioses griegos, pero tiene un nombre especial, el panteón griego, con los dioses griegos. En el Olimpo era donde viven los dioses. Y es que si ustedes pueden ver la vista que tienen los tesalonicenses al monte Olimpo, es bastante majestuosa. El monte se erige bastante alto y con nieve arriba, parece que, y con las nubes. Entonces esa sensación de lejanía, de altitud, de lo blanco, de lo misterioso, era una de las razones por las cuales ellos creían que ahí vivían los dioses. Entonces, ¿qué vio Pablo cuando llegó? Seguramente vio el puerto, no así, pero por lo menos esta bahía y el monte Olimpo. Tesalónica era la capital administrativa de la provincia de Macedonia. ¿Qué quiere decir esto? Que no era Filipos. Dijimos que Macedonia es la región. Macedonia es algo así como el estado en México, como un departamento en Guatemala. Es la región. Y la ciudad era la ciudad de Filipo. Pero ahora lo que tenemos es que dentro de la región de Macedonia, dentro de la provincia, realmente es un nombre, la provincia de Macedonia, la capital no era Filipo, sino Tesalónica, porque Tesalónica era más importante que Filipo. Y era aquí donde también estaba el gobernador romano. Era un puerto natural en el mar Egeo, ya vimos la bahía, y un gran centro comercial de tránsito. También estaba ubicada en la vía Ignatia. Esa la vimos hace poquito, ahora lo presenté en la diapositiva anterior. Aquí, la vía Ignatia, que era el camino principal. El dicho, todos los caminos conducen a Roma, era porque los únicos que existían eran estos, y estos iban a Roma y venían de Roma porque el comercio que importaban era el comercio que se hacía con Roma. Por supuesto, si ellos la construyeron, necesitaban hacer comercio con los demás. Y conectaba a Oriente con Occidente en el imperio de Oriente, la parte oriental de su imperio y la parte occidental del imperio. Esta era una ciudad libre y conservaba cierta autonomía y autoridades locales que se llaman politarcas. Y esto lo atestigua Lucas. No hay otra referencia arqueológica sobre este punto. Sin embargo, Lucas nos ha demostrado tener una precisión de cirujano. Hay otras cosas, lástima que no tenemos un estudio de Lucas, pero Lucas ha sido ultrajado, ha sido difamado a lo largo de los años, desde la teología liberal en el siglo XVIII y XIX, y se ha dicho que Lucas es de todo menos alguien verídico. Pero, por supuesto que además de ser la palabra de Dios, hay descubrimientos arqueológicos que han confirmado muchas de las cosas que dijo Lucas. O sea, y muchas personas liberales se han muerto engañadas creyendo que Lucas estaba equivocado. Así que, bueno, esto lo dice Lucas, pero por el momento no tenemos ninguna referencia arqueológica. Era una población grande, diversa, había griegos, había romanos y una comunidad significativa de judíos. ¿Cómo lo sabemos? Dijimos en el anterior, en la clase anterior, que se necesitaban por lo menos 10 hombres judíos para hacer una sinagoga y por supuesto una persona que la dirigiera. Y por lo tanto, Filipo no era una ciudad tan grande porque no tenía tantos hebreos, o tal vez no era tan atractiva para los hebreos, cosa poco probable, pero como no tenían el quórum de varones, por eso las mujeres se reunían por el río, y por eso Lidia era algo así como la dirigente de ese grupo de mujeres.
Digo algo así porque no lo dice la Biblia así. Eso es una imaginación mía. Y en este caso sí, en este caso hay una sinagoga, significa que había varios judíos y como verá Pablo más adelante, o bueno, Lucas más adelante, ese va a ser el motivo por el cual los van a perseguir. Y hay una fuerte lealtad al imperio y hay culto, un culto imperial, y por eso la molestia que vemos. Bueno, estoy pasando a lo siguiente. Ahora analicemos un poco el texto. Dice, como mencionamos, que pasan ellos por Anfípolis, pasan por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica. Ahora imaginen que llegar en el puerto, el Monte Olimpo, y Pablo, como acostumbraba, así fue su primer viaje misionero, fue a ellos por 3 días de reposo. Recuérdense que los días de reposo iniciaban el viernes en la tarde y terminaban el sábado en la mañana. Y discutió con ellos. Eso lo hacía también. La discusión es probable que no se refiere a una pelea, sino a un cruce de argumentos. Y es que dentro de la liturgia de la sinagoga estaba una parte de cruzar algunos argumentos, especialmente preguntarle al rabino acerca de ciertos textos. Y esas preguntas, seguramente de Pablo, estaban dirigidas con la intención de que ellos cuestionaran su entendimiento del Mesías para introducir la enseñanza de Cristo Jesús, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, dice acá, ahora lo pone en primera persona Pablo, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Uno de los textos más utilizados en el Antiguo Testamento, y no digo que necesariamente este fuera el caso, es el de Isaías 53, el del siervo sufriente. Y había varios textos para este tiempo donde se decía que el texto sufriente, el texto del Mesías sufriente era el Mesías bueno, el hombre sufriente era el Mesías. Lo atestigua así el Talmud, que es la tradición hebrea, y hay otros textos que se llaman los Targums o los Targúmenes, que son comentarios, algo así como partes también parafraseadas del texto bíblico. Y ellos ya atestiguaban, el Targum de Isaías ya atestiguaban que el Mesías debía padecer y resucitar. O sea, el texto más adecuado para discutir esto era Isaías 53. Así que podemos pensar con buenos motivos que ese texto era el que Pablo estaba discutiendo. Algunos judíos hoy, o bueno, eso también se desarrolló posteriormente. Decían que el siervo sufriente era Israel, porque ellos son el personaje principal. Y tienen razón en parte. Si ustedes leen Isaías 53, se van a dar cuenta que parece que está hablando de Israel. O sea, así inicia hablando. Sin embargo, en el transcurso de la narración, dice que este hombre sufriente muere por su pueblo. ¿Cómo Israel va a morir por su pueblo? ¿Cómo Israel va a sufrir por su pueblo? ¿O cómo va a llevar los pecados de su pueblo? Eso no tiene sentido. Por eso se entiende que ese texto, el texto del Mesías sufriente, del hombre sufriente, es un texto tipológico, o sea, de Cristo, está anticipando a Cristo. Inicia de Israel, pero realmente está hablando de su Mesías, porque es el quien va a llevar los pecados del pueblo. Israel no puede llevar los pecados del pueblo, porque ellos son el pueblo. Entonces no tiene ningún sentido, ¿verdad? Si ellos no pueden llevar sus pecados al Señor y no los pueden quitar, entonces no tiene sentido que ellos sean los mismos que se los quiten. Vamos a seguir con la lectura, versículo 4. Y algunos que de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Bueno, también como solía pasar en las demás ciudades, creían hebreos, que creían judíos. Nosotros debemos dejar de pensar que los judíos fueron rechazados completamente desde la llegada del Espíritu Santo. No, los primeros que llegaron a Cristo Jesús y siempre llegaban a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento eran los judíos. Aparte de los judíos llegaban griegos y romanos, pero de forma secundaria. Eran judíos quienes eran los primeros cristianos que creían en el Evangelio del Señor. Además menciona a los griegos
que es gran número, y mujeres nobles no pocas. También hubo un gran número de mujeres pudientes, seguramente con algunos puestos, sus esposos con puestos políticos. Entonces, seguimos leyendo, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, algunos vagos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo. Entonces imaginen que esta turba se hizo demasiado grande. Ok, perdón, perdón, creo que me perdí en la señal. Solo permítame cambiar de red. Ok, listo. Bueno, entonces, queriendo tomar a Pablo y no lo encontraron, no encontraron a Pablo y a Silas, que eran los principales. Y lo que sucedió, recuérdense que Pablo y Silas eran los principales porque ellos venían desde Antioquía, desde la iglesia de Antioquía. Y Timoteo era un griego normal, que lo habían circuncidado, pero recuérdense que su padre era griego, puede ser que tuviera rasgos griegos, acento griego, y Lucas era griego. Así que el asunto no era con ellos, el asunto era con Pablo y Silas, que eran evidentemente judíos. Si ellos parecieran griegos, si hubieran parecido griegos o hubieran parecido romanos, jamás los hubieran metido en la cárcel. Si tuvieran acento romano o acento griego, si no manejaran también su idioma natal, el idioma hebreo, entonces, o arameo, ¿no? Jamás hubieran tenido problemas. Pero ellos sí tienen problemas y solo ellos dos. Pero como no los hallaron, dice que trajeron a Jasón. Jasón no, no tenemos una indicación de quién es Jasón. Hay un Jasón, si ustedes han leído bien su Biblia, hay un Jasón en Romanos 16:21, pero este Jasón parece que no es el mismo. ¿Por qué en Romanos? O bueno, ¿qué tiene que ver Romanos? ¿Dónde estaba la iglesia de Romanos? De los romanos, en Roma. Y Roma no está relacionada con Tesalónica. O sea, sí se puede llegar a Roma desde Tesalónica, nada es imposible, pero era una ciudad que simplemente no tenía ningún sentido, a menos que hubiera un propósito especial que él estuviera allá. Pero es probable que no sea el mismo Jasón, y si lo hubiera sido, eh, bueno, significaba que Pablo tenía una gran utilidad con Jasón e incluso como una especie de apóstol. Digo especie de apóstol como se le refiere a Bernabé. A Bernabé también se le dice que es apóstol, pero sabemos que es un apóstol, un enviado. Dice el versículo 6: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Son exagerados, ¿verdad? Trastornando el mundo. Realmente solo han venido, no sé si ellos conocían su primer viaje misionero y los alborotos. Puede ser que sí, puede ser que no. Que tal vez sí conocían desde Filipo, tal vez. Pero en Filipo no pasó mayor cosa, así que tampoco tiene mucho sentido. Sin embargo, esto es lo que le dicen a las autoridades. Estos trastornan al mundo entero y ellos han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido y ya están acusando a Jasón de ser algo así como un vendepatria. Y estos contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey Jesús. ¿Sí? Le estaban diciendo que era lo peor, era un vendepatria, era una persona que traicionaba a la nación y especialmente al César, porque traen un nuevo señor. Recuérdense que el rey y señor de Roma era el César, era César. Y ellos están predicando un nuevo rey y señor. Y dice que se alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad viendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los solta. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ok, se fueron a Berea. Algunas palabras acerca de Berea. Berea también era de la provincia de Macedonia.
Bueno, ahora sí yo les pregunto de la Biblia, ¿cuáles son las ciudades importantes de Macedonia? Ustedes me van a decir Tesalónica, Filipos y Berea. Que está al suroeste de Tesalónica, como lo vimos, creo que no lo decía en el mapa, miremoslo en el mapa. Aquí está. Al suroeste de Tesalónica, el sur y el oeste. Y aquí está Berea, otra ciudad de la provincia de Macedonia, que tenía menos importancia política y comercial que Tesalónica. Es que Tesalónica era la capital y era portuaria, entonces era gigante. Era un entorno más tranquilo, sin la presión urbana, portuaria de Tesalónica. No estaba directamente sobre la vía Egnatia y por eso tenía menos tránsito y menos comercio. Era una ciudad más bien periférica, si podemos decir así. Una población con presencia judía, entonces esto me estoy adelantando, pero también tenía judíos. Es interesante porque uno pensaría que los judíos están en los centros más importantes, pero no estaban en Filipos y sí están en Berea, siendo Filipos mucho más importante que Berea. Así que, bueno, valdría la pena hacer una investigación más profunda de por qué ahí sí y por qué aquí no. O al revés, por qué aquí sí y por qué allá no. Y hay una menor exposición al culto imperial y tensiones políticas inmediatas, a diferencia de Berea. ¿Qué pasa en Berea? Los hermanos, vamos a ver, habiendo llegado, entraron a la sinagoga con los judíos, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es posible que traiga el mismo mensaje que haya llevado a los lugares anteriores. Y si analizaron el pasaje de Isaías acerca de la muerte y resurrección del Mesías, la necesidad de su pasión y resurrección, eso significaba un análisis muy grande y muy complejo. Y por eso Pablo dice, bueno, Lucas dice, por percepción de Pablo seguramente, que ellos eran más nobles, porque recibieron al Señor y estudiaban bien su palabra. Fue a través de esa. No fue un emocionalismo, no fue una persuasión dogmática, argumentativa, simplemente fue el convencimiento de la palabra la que llevó salvación a esa sinagoga. Versículo del 12, así que creyeron muchos hombres, pero así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aquí también hay mujeres pudientes, importantes. Lidia en Filipos seguramente era una persona bastante aventajada económicamente. Y aquí también, ¿verdad? Muchos judíos, muchas mujeres griegas importantes. Y cuando los judíos de Tesalónica, los que estaban, los que dejaron allá supuestamente en la noche, dejaron con los moños hechos para golpearlos, seguramente juzgarlos, se enteraron y buscaron a Pablo y a Silas, que eran los principales, en Berea. E hicieron exactamente lo mismo, alborotaron a las multitudes, jalaron a gente para que protestaran juntamente con ellos. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y así Silas y Timoteo se quedaron allí. Esta ocasión, el enojo era solamente contra Pablo. Silas y Timoteo estaban más tranquilos. ¿Y dónde está Lucas? Bueno, no podemos verlo todavía. Finalmente, el Silas y Timoteo solo se quedan un rato ahí, porque se irán su viaje misionero. Y a los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Y entonces salen de Berea y salen vamos a ver, dice acá, salieron por el mar, dice el versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí y ya después llegan a Atenas. Y es una ciudad interesante, pero la vamos a ver más adelante. Bueno, vamos con las conclusiones. Algunas conclusiones no las tuvimos anteriormente, pero sí cerramos con Macedonia así.
Bueno, tenemos diferentes respuestas. Lo que funcionó con los bereanos después no había funcionado con los de Tesalónica. Finalmente es el Señor quien toca el corazón. Lo que debe hacer el creyente es presentar el Evangelio claramente. Y para eso tiene que conocer la Escritura. ¿Cómo iba a convencer Pablo a los de Berea? El Espíritu Santo. Sí, eso está bien, pero nosotros qué. Pablo tenía la perspicacia para convencer a los judíos y a los griegos y a todas las personas que se agregaron. Entonces, no está el asunto por el mensaje, sino con la actitud hacia la palabra, con creer y rogar al Señor para que haga la obra. También vemos que la predicación apostólica es bíblica, estudiaron las escrituras, es razonada, y vamos a ver un poco esto más adelante en Hechos, y está centrada en el Señor. ¿Por qué? Porque las cuestiones esenciales del Evangelio eran acá, dice, la muerte y la resurrección. Eso había que explicar. Eso teníamos que probar que Jesús había pasado en su vida. El rechazo al Evangelio suele estar ligado por motivaciones internas malas, por supuesto, como celos u orgullo. Y la fe genuina se caracteriza por recibir y examinar las escrituras, no por la ignorancia, no por la emoción. Esos son exactamente las malas semillas o las malas tierras donde cae la semilla. La semilla estaba bien, era la tierra. Aquellos que escuchan la palabra con emoción y después se apagan. Pero hay personas que lo reciben con examinación, con oración, y esas fueron personas bendecidas y el Señor les dio el arrepentimiento. Bueno, hemos terminado nuestro viaje por Macedonia. No sé si alguien tiene dudas o algún comentario para poder trabajar antes de finalizar. Bueno, vamos a terminar entonces.